¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, gracias, Héctor. Bonito y domingo. pues hemos estado recorriendo en el programa anterior la zona de Tenayuca, de la pirámide de Tenayuca, una historia fascinante, verdaderamente. Nos acompaña Freddy Méndez, él es el responsable por parte del INAH de la zona arqueológica de Tenayuca. Nos acompaña nuestro amigo Siddhartha, coordinador de cultura de Tlalnepantla. Bienvenidos a Tlalnepantla. Nos ha estado acompañando en estos recorridos y ahorita estamos entrando a la parroquia de Santa Cecilia Acatitlán. Es una parroquia que se encuentra muy cerca de otro basamento arqueológico, Freddy, y que data del siglo XVI. Así es, realmente es el dato creo que más interesante, es que pues el templo lo hicieron muy cercano a lo que va a ser el montículo de Santa Cecilia Acatitlán, actualmente ya basamento piramidal. Cuando decimos Acatitlán nos estamos refiriendo a Varejones, a Cañas, exactamente. Acatl, ¿no? Viene de Acatl, de la palabra. Exactamente. Entonces, estamos es lugar entre las cañas o algo por el entre estilo, las, ¿no? es que sí, será Sí, caña. es correcto. Sí. Estamos muy cerca de una parte del lago de Texcoco, bordeando Así lo es. que fue el lago de Texcoco. Entonces nos tenemos que imaginar que esta era una zona, Beca, pues completamente cubierta de cañaverales. Podría ser al punto de que se le conoció como, bueno, esa es la zona de Acatitlán, ¿no? Este es Acatitlán. Y entonces... Freddy, se levanta muy rápidamente después en los años posteriores a la conquista esta bellísima parroquia que tenemos aquí atrás y que vuelve a aparecer esta piedra de color rosáceo que nos ha estado persiguiendo por todo Tlalnepantla, que viene de la sierra de Guadalupe. Así es. Muy bien. Y que bueno, se identificaba con los grupos otomís, ¿no? Exactamente, que es la chiluca, lo que le dicen la famosa piedra rosácea, que por lo regular pues es con que se estaban haciendo los templos. También parte de lo que es también Templo Mayor en la Ciudad de México, pues se estaba realizando a través de material proveniente de esta región, ¿no? Es más, bueno, retomando esa idea, la Tlaltecutli, que es el último casi escultura monumental que se localiza en Templo Mayor, pues viene exactamente de esta región, es de esta piedra que se realiza. Entonces es muy famoso pues esta piedra grosácea que va a estar construida pues principalmente también la iglesia, pero también la mayoría de los basamentos piramidales en toda esta región, ¿no? Sí, claro. Bueno, y llama la atención la barda perimetral porque está hecha precisamente con esa piedra. Entonces tenemos que imaginarnos que muy probablemente, toda esta piedra fue extraída de los templos y de los basamentos que formaban parte de lo que hoy es Santa Cecilia. Sí, realmente eso es lo que termina pasando con la mayoría de templos. El caso creo que más concreto que tenemos es la misma Ciudad de México. O sea, la destrucción de los templos prehispánicos terminó pues con la construcción tanto de la Catedral Metropolitana y los edificios aledaños en la Ciudad de México. No sé si lo comentaba yo en el programa pasado, Beca, me encontré un libro fantástico de Baltasar Dromundo, que se llama La Metrópoli Mexicana. Estaba perdido en una librería de viejo. Y cuenta que con las piedras del Templo Mayor hicieron el Palacio de los Condes de Santiago Calimaya. El primo Cortés recibió ese negocito, digamos, llévate estos materiales, se lo llevó por la calzada de Iztapalapa y con eso comenzó a construir el original palacio de lo que luego fue, porque era Juan de Altamirano, de lo que luego fue el Museo de la Ciudad de México. Entonces es una de las pruebas de cómo del desmonte de los templos se levantó la religión católica, ¿no? Con los mármoles de Rávena se engalana Aquis Grandes y Ítalo Calvino. Desaparece una ciudad y con esa ciudad se adorna y se levanta la que le sigue. ¿Qué sabemos? Perdón, Beca. No, justo iba a decir que la presencia de esta piedra aquí, de los basamentos y la antigüedad de esta iglesia, entonces nos explica que la evangelización llegó muy rápido a Tlalnepantla. No, claro, y principalmente porque estamos muy cercanos al núcleo de la misma, ¿no? O sea, si la conquista como tal empieza, pues, dentro de la Ciudad de México con la caída propiamente del Imperio Mexica, pues por ende las zonas más cercanas pues van a ser como los espacios en donde más se van a
a caer. Y esto era de dominio ya mexica para entonces, ¿no? Sí, claro, ya estamos hablando ya de que tanto Tenayuca como bueno, lo que visitamos también en Tenayuca 2 y parte de Santa Cecilia, pues ya es parte de los juega mexicas, ¿no? Acatitlán en relación con Tenayuca? Pues ¿Era parte del mismo...? Se piensa que era parte de los distritos, podemos decir, o como de los calpulis que están dentro de la zona. Atépetl, ¿no? Ajá, los Altepetl que eran principalmente, y seguramente estamos encontrando estos vestigios porque pues no era cualquier lugar aquí también, ¿no? Yo siempre he vinculado mucho las cuestiones entre los templos prehispánicos con lo que tenemos alrededor, ¿no? Que son pues también montañas, ¿no? Claro, estamos parte de la sierra. Y recordar, Héctor, Freddy, Beca, que también esto forma parte del reconocido hace un año Barrio Mágico. Este lugar, junto con Tenayuca, Santa Cecilia Acatitlán forma parte del reconocido Barrio Mágico, justo por lo que mencionábamos en el programa anterior, la cercanía con la Ciudad de México, y que de pronto llegas aquí a unos cuantos pasos de una avenida principal de Tlalnepantla y te encuentras con este maravilloso lugar, ¿no? Sí, bueno, pues estamos muy cerca, es muy fácil llegar aquí. El acceso toma prácticamente toma unos minutos desde la calzada Vallejo llegar hasta este lugar, que se ha transformado por la industrialización y la urbanización de una manera impresionante. Cuando uno atraviesa, veníamos ahorita por una avenida que se llama Ceilán. Sí, Ceilán. Cuando uno viene por Ceilán no se imagina que apenas volteando y detrás de las casas que van bordeando o de los edificios que van bordeando esa avenida transitadísima por tráilers, camiones, etcétera, se puede encontrar un tesoro de esta naturaleza. Entonces, bueno, vamos a entrar pensando con la conciencia de que probablemente estamos pisando restos de, como lo encontramos en la parroquia que visitamos la semana pasada de San Bartolo, los restos que formaron parte de algún templo. Encontramos una parroquia, bueno, sabemos que es una parroquia porque tiene solamente una torre, una parroquia relativamente muy simple, muy sencilla, un arco. Me llama la atención pues que está en los basamentos, ¿cómo se llama? La base de las columnas, alcanzamos a ver grabadas unas flores, porque las flores tienen que ver con Santa Cecilia. Santa Cecilia, aparte de los músicos, de la Santa de los Músicos, es representada con rosas y con este tipo de ornamentos. Se sabe la historia, es una historia también muy antigua, porque para el año 200 o 300 ya se le rinde culto a Santa Cecilia. De hecho, la historia es de una noble romana, muy acomodada, que se convierte al cristianismo, que convierte a su esposo y que logra convertir incluso a uno de sus verdugos al cristianismo, al punto en que los tres son condenados a morir y a ser enterrados en la Vía Apia. Es Valeriano, su esposo, y Tiburcio, me parece que es su hermano. Y por ahí leí, no sé, Freddy, si será correcto, que aquí llegó a existir una pintura muy antigua dedicada a Valeriano y otra a Tiburcio, que se la robaron en 1960. Sí, realmente el robo sacro es muy a veces sí, más común de lo que quisiéramos, ¿no? Pero sí, realmente pues sí existían esas pinturas, y principalmente pues porque estaban dedicados también a esta idea de la misma Virgen Santa Cecilia, ¿no? Estaban muy vinculados a ella, su hermano y su esposo. Pero bueno, se lo roban en 1960 y leía yo que hasta la fecha no queda rastro, no hay la menor idea de dónde fueron a parar esas pinturas, que eran unas pinturas probablemente del siglo XVIII o XVII. Están completamente perdidas, pero qué bella. Sí, y como dices, sencilla, como suelen ser las iglesias del siglo XVI, pero llama la atención justo estas flores, no solo por la iconografía, sino porque se ve la hechura tequitqui, ¿no? Indocristiana, se ve ahí la combinación de la mano de obra indígena con ya los referentes cristianos, pero realmente pues podríamos encontrar ese tipo de flores talladas en cualquier pieza del Museo de Antropología. Así es, realmente, sí, pues porque continúa, al fin de cuentas, las tradiciones, ¿no? Las tradiciones continuaban, es como a veces nos decían, bueno, los indígenas a veces no conocían cómo era un león de la época, y a veces tenían cuerpo de sapo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque se parecía. Sí, sí. Ajá, sí, lo interpretaban a lo que ellos exactamente conocían, ¿no? Claro, claro. Pero oye, estas flores de 5 pétalos también me parece que son muy notables,
porque casi parecieran estrellas y la pirámide de Santa Cecilia, que ya veremos, tiene este motivo también, ¿no? Sí, más bien lo que pasa es que la pirámide tiene en sí clavos arquitectónicos en sí, que es parte esencial de lo que va a formarse pues el mismo templo, que son las mismas estrellas como tú ya estabas diciendo. Pues. Oye, estaba viendo que allá hay otra casa, la barda de una casa que se hizo con las mismas piedras. Sí. Debe ser una casa pues antiquísima, o la barda por lo menos. Seguramente. Lo que hay atrás debe haber cambiado. Y el pozo con la cruz de este lado, dándonos una idea pues de cómo pudo haber sido remotamente en el siglo XVI sí, claro. esta pequeña parroquia. ¿Entramos? Sí, claro, pues vamos. Bueno, pues vamos a ver. Se ve que pues, el piso en la segunda mitad del siglo XX fue cambiado. Remodelado. Tenía una, ¿cómo se llama? Pues esta ventanilla que se encuentra arriba. ¿El óculo? ¿Un qué? ¿Óculo? Un óculo, que ya aquí está arriba del coro para permitir la entrada de la luz. Encontramos una Virgen del Perpetuo Socorro, pintada en 1973, y luego el arco que abre el acceso a lo que es el altar, que es bellísimo también. Y nuevamente con estas figuras de flores. Con las mismas figuras. Y luego, pues, en el fondo, un altar que pues, eminentemente es neoclásico. Exactamente. Aunque no sé si sea original. Pues no lo sé, podría ser, ¿no? Parece que sí, yo digo que sí, con el remate y todas esas cuestiones sí, ya con neoclásico. sus restauraciones, ¿no? Sí, claro, ya con las pinturas que le han puesto, pero sí se ve que es netamente neoclásico. Muy bien, y presidido por precisamente Santa Cecilia, que Virgen y Mártir se llama la parroquia. Ella muere decapitada, entiendo, y no sé qué atributo le han colocado. Mucho gusto, soy Antonio, el sacristán de Gracias, la parroquia. Antonio. Hola. Hola, mucho gusto. Sí, es la patrona de los músicos, su fiesta es el 22 de noviembre, está protegida por el cristal, no permitimos pues que le entre polvo o algún insecto que pueda dañarla, porque pues la imagen es de madera, entonces es de madera de cedro, entonces las polillas y todo eso pues podrían entrar, por eso está protegida con el vidrio. Solamente en la festividad del 22 de noviembre, el mero 22 de noviembre, es cuando sale del vidrio para que la gente pueda pues apreciar la imagen. Es la fecha en la que fue enterrado, el 22 de noviembre, en la Vía Appia, ¿no? Me parece que sí. Entonces, justamente es la patrona de aquí del pueblo. Y el hecho de que tenga la pluma y el libro. El libro son los evangelios. La pluma es como el cetro del martirio. Eso es lo que significa la pluma. ¿Y saben más o menos la fecha en la que fue producida la escultura original? Entre los años 1700, no sabía decirle la fecha exacta, pero es de 1700, es siglo una XVIII. imagen del siglo XVIII. Y ya observaron ustedes que hasta arriba hay un arpa. Sí, claro. Haciendo referencia a la música. A la música. Claro. Y a Santa Cecilia se le ve también normalmente con un arpa, entonces es arpa. Por ahí leía que es el arpa de la que acompañaba una imagen original, muy antigua. Sí, de hecho, pues Santa Cecilia, su historia es que ella murió alabando al Señor con cantos, por eso es patrona también de los músicos. Claro, y la pluma en realidad es una palma, ¿no? Que es el símbolo, pluma, ¿no? Que es su una cetro pluma del martirio, por eso Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Ya. Ok, se hablaba, comentábamos que en los años 60 se llevaron unas pinturas de Valeriano y de Tiburcio. Desconozco la información. Sí. Bueno, pues sí, es que es una cosa que padecieron en todos los templos, una era de saqueos tremenda, que luego a veces es un milagro que se conserve lo que se ha conservado. Entonces, el 22 de noviembre es la 22 de noviembre es la fiesta de aquí patronal del pueblo. Muy bien, pues me encantó el arco que abre el acceso al altar, ¿no? Y las vigas. Sí, también llama la atención porque la mayoría de los templos ya no tienen, o sea, habría que imaginar que en su origen la mayoría tenían techos de madera y casi ya no se preservan, ¿no? Así es. Pues está muy bien cuidado, está bastante bien la parroquia. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Servirles. Vamos a continuar, vamos saliendo.
vamos a continuar nuestro recorrido en sentido contrario en el tiempo, porque comenzamos en los programas anteriores en el tiempo prehispánico, en el tiempo anterior a la conquista. Hoy comenzamos en los años posteriores, pero nos vamos a regresar hacia los orígenes de Acatitlán. No se vaya. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D Es increíble cómo en unos pasos se van encimando los siglos y los tiempos, pero cuando la cámara gira, pues de repente cae en una cosa que es verdaderamente extraordinaria y tal vez única, Beca, porque es rarísimo que podamos encontrar en lo alto de un basamento una reconstrucción que nos diga cómo fue, cómo pudo haber sido el templo. Esto se realiza en los años 60, entiendo. Fred. Así es, realmente es un dato, como usted bien lo comenta, es una parte esencial de cómo ellos deciden hacer las famosas capillas, porque así se les denominan, las capillas donde estaban las deidades, y la propuesta que se viene manejando desde hace mucho tiempo es que estas son igual templos duales, que va a ser lógicamente la capilla dedicada a Huitzilopochtli y la capilla dedicada a Tlaloc, ¿no? Que es lo que habría que imaginar también en Tenayuca y que es el modelo de Templo Mayor y Tlatelolco, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Entonces, bueno, pensábamos que esto era, pues digamos, como parte de los Atépetl que formaban parte del Hueyatépetl, que sería Tenayuca. Así es. El gran centro formado, rodeado por una serie de centros ceremoniales que estaban diseminados en las riberas del lago de Texcoco. Y todo ello, digamos, bajo el dominio en algún momento de Xolotl, ¿no? Todos estos sitios se desprenden de la fundación original de Xolotl. ¿Por qué no nos platicas quién era Xolotl? Bueno, Xolotl era un gobernante, uno de los más grandes gobernantes que tuvo antes de la llegada de los mexicas. Principalmente Xolotl también es conocido porque es parte de lo que va a ser los famosos chichimecas que llegan por primera vez a la región y conforman parte esencial de lo que va a ser el aspecto de los toltecas, ¿no? Los chichimecas, al fin de cuentas, pues terminan creando casi una nueva cultura, porque es la unión entre chichimecas y toltecas, y pues al fin de cuentas termina pues convirtiéndose pues en lo que actualmente conocemos como Tenayuca y pues parte de lo que actualmente es Santa Cecilia, ¿no? Entonces es parte esencial del gobierno que él tiene, ¿no?
Ok, entonces, bueno, pues ¿cómo se llamaba? Se me olvida siempre el nombre. Ay, la tierra Siddhartha, Chichimecayo. lo estábamos platicando ayer. Chichimecacali. Ajá, ¿no? exactamente. La casa de Sí. los chichimecas. Así es. Logra la gran expansión de los chichimecas hasta que un pueblo que se había contratado como mercenario de los tepanecas los domina, los incorpora a Azcapotzalco y luego con la Triple Alianza pues pasan a formar parte de los señoríos dominados por México Tenochtitlan. Así es, realmente, pues acordémonos de que ya cuando llegan los mexicas, pues realmente el control total lo tiene casi Azcapotzalco, ¿no? Entonces Azcapotzalco cae en desgracia porque ya los mexicas dejan de controlar eso, le quitan el poder principalmente los poderes van dedicados al área de Tacuba, o sea, el poder de Azcapotzalco va a radicaría en Tacuba, ¿no? Oye, qué sorpresa que el museo de sitio esté dedicado nada más y nada menos que al doctor Eusebio Dávalos Hurtado. Nos lo hemos encontrado 1000 veces en nuestros recorridos por zonas arqueológicas. El legendario director del INA en los 50, finales de los 50, principios de los 60, al que se debe el Museo de Antropología, el Museo Nacional del Virreinato, el primer antropólogo que egresó de la ENA, ¿no? Inaugura una figura pues muy querida y que aportó muchísimo a la arqueología y a la antropología mexicana. Por aquí está la entrada. Exactamente. A ver, seguimos, Siddhartha. Vamos, por favor. Beca, por favor. Gracias. Buenas tardes. No, estamos actualmente pues en lo que va a ser el museo de la escultura mexica, dedicado principalmente a Eusebio Dávalos. Podemos decir que no es propiamente el museo de sitio de Santa Cecilia Catitlán, sino que es un museo dedicado a la escultura mexica, que está aquí, lógicamente la entrada es por acá, que no sé si podemos hacer todo este recorrido. Y bueno, y principalmente pues exactamente, la palabra correcta es se me iba el programa pasado. Que es el Zompantli, dedicado principalmente a a las deidades que dedicaban a los sacrificios humanos, ¿no? En el caso de Santa Cecilia, pues este Zompantli pues es pétreo, ¿no? No es un Zompantli como lo podemos encontrar allá en diferentes partes. Pues comenzamos por acá. Exactamente, aquí empieza el museo, pues parte de lo que va a ser el museo. ¿Todo lo que está aquí ha sido encontrado en la zona de Tenayuca? No, este museo como tal, el de las esculturas, va a ser de la mayoría de piezas arqueológicas que se han encontrado en el Valle de México, realmente. Sí, en todas las zonas. Del Valle de México, pero de origen mexica, como tal. Entonces podemos encontrar de diferentes tipos, desde, lógicamente, esculturas, puede ser como estelas, hasta diferentes esculturas que tenemos acá, que cada uno tiene, pues, una historia y un significado. La familiaridad de las cosas, esta cabeza de serpiente, pues se remite a la que está incrustada en la esquina de Pino Suárez. Bueno, y no hay que olvidar, porque lo vimos también en Tenayuca, que las cabezas de serpientes tienen su historia en esta zona de Tlalnepantla. Así es, realmente. El gran basamento de Tenayuca está rodeado por cabezas de serpientes. Sí, exactamente. Que es un águila, ¿no? El Cuatepantli, ¿no? Exacto. Las garras del águila y el plumaje. El águila principalmente, pues la deidad de los mexicanos, que está muy presente. Esta zona es poblada en el posclásico. Bueno, realmente se tiene entendido que está más bien desde el año de 1200. Se tiene la siglo ocupación, XIII, ¿no? Siglo XIII en esta zona. Ya en el posclásico, pues lógicamente con la llegada de grupos, tanto de grupos chichimecas como de grupos ya mexicas como tal, pues lógicamente ya es una zona. Digamos 150 años del paso de los mexicas. Ajá, exactamente. Y empieza el auge de este lugar. Exactamente, sí. Realmente es parte esencial de toda esta historia, ¿no? Entonces sí, pues hay partes esenciales de esculturas que podemos observar, pero principalmente pues las esculturas provienen de diferentes partes del Valle de México, pero su historia viene principalmente del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Bueno, para dar cabida a otros espacios, para dar pues estas esculturas como tal, ¿no? Muy bien, pues entonces aquí encontramos más o menos que están acomodados en representaciones de animales, águilas,
serpientes. Y luego por aquí vemos algunas portaestandartes. Esta es muy famosa. Sí, son datos muy interesantes que debe llevar una turquesa o un jade ahí como Oye, tal. y además este es increíble porque todavía vemos los restos de la pintura, de la policromía, ¿no? Vemos que ahí tiene algunos rastros de rojo, ocre, amarillo. Se perdió las incrustaciones de los ojos y, como decías, una piedra preciosa. Exactamente, sí. Que yo más bien siento que va enfocado a estas cuestiones de darle pues ese poder de vida, ¿no? Claro, como un alma, ¿no? Exactamente, que es lo que estamos platicando exactamente sobre ese término de las famosas agencias humanas, ¿no? Que es, bueno, yo te doy poder, pues porque al fin de cuentas tú me tienes también que responder a algo, ¿no? Oye, no, de cerca no se aprecia, pues esas dos son extraordinarias, ¿no? Así es, Tiene también el orificio para que se le coloque. Más bien creo que del corazón. Del corazón, claro, sí. Exactamente. Sí. Es una mujer sentada. Ajá. Y este es un personaje inclinado. Así es. Bueno, pues es una maravilla saber que existe este museo. Sí, aquí. exactamente. Es parte esencial de los museos. Un más igual. Ajá, exactamente. Portaestandartes más iguales. Y bueno, figuras masculinas. Bueno, continúa el recorrido de estos espacios también. Esta Mictlantecutli es increíble. Sí. Pero nos decías, Freddy, que sí hubo también actividad de es Xipe. talla. Ay, perdón. Sí. Xipe Toltec, ¿no? No. Parece, pero realmente no tiene cara de Xipe. Si fuera, Pero también es portaestandarte. Ajá, tiene un poco. Ajá, exactamente. Perdón, No, decía que nos comentabas hace un momento que también en esta zona de Tenayuca hubo actividad de esculturas. Aquí también se labraban las piedras. Ah, claro, pues porque pues teníamos este material petrio llamado chiluca, que es un material lógicamente muy bueno para trabajarlo. Y claro, que seguramente la mayoría de minas y seguramente trabajaban en esta región, esos espacios, ¿no? Sí, que también hubieran talleres. Escuelas. Sí, exacto. Habría que imaginar que aquí especializados. también ahora había. que pasó la cámara, se resaltó el azul que conserva. El azul que conserva. Así es. Sí, rojo. Ve la oreja, todavía se alcanza a ver lo sí. blanco, lo negro, El azul. cómo está representada como unas pendientes Sí. que tendría en las orejas. Ve nada más, qué maravilla. Imagínatelo en ese tiempo, ¿no? Sí. Ok. Sí, entonces pues aquí tenemos portaincensarios también, de tamaño pues monumental como tal. El chacmol, que es muy visto también desde el punto de vista de los toltecas también. Claro. Entonces es un chacmol también. Y muy decorado. Exactamente. Eso es increíble, que se aprecian todavía los detalles, casi como un textil, ¿no? Así es, claro. O sea, es parte del trabajo y bueno, los Los dos braceros, ¿no? Claro, ajá. Que son las joyas de la sala. Exactamente. Ve nada más, este es bellísimo. El trabajo en barro, no tiene fecha, ¿verdad? No. No, realmente pues, la mayoría son del posclásico, tardío ya. O sea, realmente son netamente mexicas como tal. Huitzuco, o sea, vienen de distintos. Exactamente, diferentes partes también esta piedra muy interesante, que es como estas piedras de los famosas piedras cuadradas, ¿no? Sí. De los mexicas. Así es. Con un espejo humeante. Sí, una calavera de este lado también. ¿Y este museo entonces está abierto al público? Está abierto al público, lo pueden visitar. Realmente la apertura es siempre de martes a domingo. Los domingos es la entrada gratis a los ¿Sabemos nacionales. cómo se empezó a formar el museo? Realmente el museo casi empezó a trabajar después de las intervenciones en 1960, bueno, en la década de los 60 de la zona arqueológica, y fue una forma también de darle gracias a don Eusebio Dávalos, porque él fue que apoyó mucho al proyecto de Santa Cecilia, ¿no? Y manéjalo desde esta perspectiva. Que se tuvo que hacer la reconstrucción. Así porque estaba como lo comentábamos de la pirámide de Tenayuca, cubierto de vegetación, parecía un simple montículo que había atravesado el tiempo hasta casi los años 60, ¿no? Exactamente. Bueno, realmente en el 22 Sí, lo que es cuando se hace. 20 empieza a excavarse toda esta zona. Así ¿no? es, realmente, y ya... O sea, se detecta en las excavaciones de los 20. Ajá, hay
detección, pero con los trabajos de Eduardo Parellón en los 60s, pues él decide hacer un trabajo más completo. En ese sentido, es cuando ya decide hacer la famosa capilla en la parte de arriba, ¿no? Entonces, es parte esencial del trabajo. Okay, pues la verdad es que está muy cerca de la Ciudad de México, vale muchísimo la pena darse un banquete observando con todo detenimiento estas figuras y visitar pues la zona, lo que hemos estado caminando en estas semanas, porque la verdad es que el Centro Arqueológico de Santa Cecilia pues no es muy conocido. No, realmente está muy escondido, creo que es parte esencial y también medio se pierde. Yo estoy muy emocionado porque es la primera vez que me entero de su existencia y que vengo. Para mí también, sí, primera vez que vengo. Y yo como tlanepantelense me gustaría invitar a la gente, se pueden hacer un recorrido Tenayuca y Santa Cecilia y luego comer aquí en Santa Cecilia y visitar 2 zonas arqueológicas muy bonitas, muy impresionantes en un solo día y muy cerquita de la ciudad. Yo insisto, está abierto los domingos también. Sí, también los domingos, es la entrada nacional. Bueno, solo el lunes se cierra, ¿no? Ya tenemos un destino para el fin de semana. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos pasamos a la pirámide. En 2000. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con... Pues te vamos siguiendo, Freddy. Tenemos que bordear, digamos, la construcción de lo que era la hacienda antigua, y aquí es donde perfectamente nos damos cuenta de cómo el montículo que estaba cubierto de vegetación se hallaba incorporado. Así es. Al terreno de esta hacienda. Sí, realmente el montículo, como bien pues ya habíamos comentado, pues los trabajos en esta zona pues se empezaron a realizar en la década de los 20. Fue parte también esencial, pues aquel tiempo pues empezaban a encontrar pues estos vestigios arqueológicos pues en las afueras de la misma ciudad, ¿no? Como tal. Ahorita estamos viendo lógicamente a Santa Cecilia pues
como un espacio ya lleno de, pues, urbano. Sí, ya tal, urbanizado. ¿no? Pero ahora imaginémonos en los años 20, pues cómo estaba este espacio, ¿no? Oye, Freddy, y yo leía que a Tenayuca viene incluso el propio Manuel Gamio en esa época, Ajá. con el equipo que le apoya en Teotihuacán. Entonces, que de alguna manera las técnicas que emplean en Teotihuacán, todo el aprendizaje que tienen allá también lo aplican muy pronto aquí en esta zona. Sí, claro, realmente pues la arqueología va a empezar también a formarse a través de estas ideas. También, por ejemplo, bueno, ya dando mis clases de historia de la arqueología. Está bien, nos encanta. En ese sentido, también ya se empieza a ver como una ciencia más la misma arqueología, Claro. porque también va a empezar a obtener pues cuestiones estratigráficas, historias también de cómo se va a empezar a conformar también los espacios que es donde excava, ¿no? El contexto arqueológico como tal, ¿no? Entonces ellos también se empiezan a dar cuenta que el asunto no solo es reconstruir un espacio, sino que estudiar el pasado, lógicamente, a través de estos trabajos de la estratigrafía, ¿no? Oye, Freddy, y después está la investigación de Bernal, ¿no? Ajá. De Ignacio Bernal. Uh-huh. Sí, lógicamente también Ignacio Bernal hace también pues estudios en esta región. Lógicamente él no es tan impactante el trabajo, pues porque al fin de cuentas pues los dos grandes trabajos pues van a ser en la década de los 20 y en la década de los 60, ¿no? En donde se hacen principalmente las investigaciones en la zona de Santa Cecilia, ¿no? Y pensemos también, Héctor, que esa época era la época en que se estaba construyendo la idea de la nación, la reconstrucción de la nación, en la que le venía muy bien hacer todo este rescate arqueológico para mostrar a la gente, mira tu pasado y siéntete orgulloso. Sí, por eso se forma en el 39 el INAH, ¿no? Así es. Precisamente como parte de ese impulso cultural y de búsqueda de una identidad de una nación que ya había consolidado o empezaba a consolidar sus instituciones después de la revolución. Estas escalinatas que vamos subiendo llevaban a una especie de espacio, una plaza que probablemente estaba rodeada de otros basamentos. Seguramente, sí, realmente el problema que tiene Santa Cecilia es que pues Santa Cecilia le gana este periodo del urbanismo. Realmente se han habido salvamentos, muchos comentan que todavía hay parte de vestigios de basamentos en esta región, en este espacio. O sea, habría que imaginar que abajo de esas casas podríamos encontrar algo, aparte, ¿no? Todavía donde el vestigio de lo que fue el Altepet, como bien dijo este señor de Mauleón, que al fin de cuentas pues conformaba un espacio más grande, ¿no? Entonces esta era una plaza, uh-huh. Esa escalinata era como el acceso a la plaza. Así es, realmente, y pues bueno, el templo como tal que podemos observar, que es el de Santa Cecilia, ¿no? Ahora, pues sí es impresionante lo que hicieron, parece que lo estamos viendo en aquel tiempo, ¿no? en esos años. Y se toma la decisión de levantar algo que ya se había caído, lo que no quedaba huella, que es el templo que vemos arriba. Uh-huh. Y hacía referencia, Beca, a una serie de figuras que hacían referencia a las estrellas. Sí, que es una de las características, ¿no? Estos clavos, como bien dices, que tienen pues esta imagen como que remite a las estrellas. Sí, realmente, acordémonos también que la creación de estos famosos templos duales hace referencia al nacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? Uh-huh. Huitzilopochtli, pues lógicamente vive en un cerro, en el cerro como tal, y el nacimiento, lógicamente, a través de su madre, que va a ser Coatlicue, va a ser atacada por su hermana, que va a ser la luna, que es Coyolxauhqui, y pues al fin de cuentas pues hay una lucha ahí entre ellos, ¿no? Que termina lógicamente con el destazamiento completamente de Coyolxauhqui. Y de sus hermanos las estrellas. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Y yo siempre he dicho, veámoslo desde esta perspectiva, desde la perspectiva del nacimiento del sol y la luna, ¿no? Claro. Lógicamente el sol, que va a desaparecer el ambiente nocturno, pues va a terminar conformándose pues como tal la desaparición de las estrellas y la desaparición también de la luna, y pues nace el sol como tal, ¿no? Entonces creo que esa es una visión mítica de lo que realmente está pasando, ¿no? Para explicar el fenómeno astronómico. Exactamente. No había estoy viendo aquí de este lado, uh-huh. Hay al lado del basamento como un segundo cuerpo, pero de este lado no se encuentra. No, realmente el siguiente cuerpo va a ser de este lado. Solo de ese lado. Ajá, que va a ser Tlaloc. Acordemos de que van a ser como tal. ¿sí? Ya entendí. Es decir, aquí nos falta un cuerpo para llegar al doble. Exactamente. Estaríamos viendo... Habría dos escalinatas. Así, dos escalinatas, ajá, con dos templos a la manera del templo mayor de Tenochtitlán y de Tenayuca. No había entendido. Sí. Entonces, simplemente que falta la parte, el cuerpo superior, ¿no? Ajá, porque resulta que esta es la cuarta etapa de lo que localiza Eduardo Parellón, de
de lo que es el templo como tal, y deja el remanente del templo dedicado a Tlaloc. ¿Nos podemos acercar? Sí, tantito sí se puede. No digo, no subir, pero sí acercar. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Qué elementos? En Tenayuca alcanzamos a ver cómo estaban algunas piedras talladas, donde había un cráneo, donde había un pedernal, donde había una flor, etcétera. No se encuentran aquí estos elementos. No, aquí no hay elementos realmente como pueden ser los famosos los jeroglíficos. Sí, los petroglifos, petrograbados, exactamente. No tenemos nada aquí relacionado, principalmente porque parte del trabajo, como ya se había dicho, hay mucha reconstrucción adquirida en este espacio, ¿no? Pero creo que también sí podemos observar, por ejemplo, los tipos de las fases constructivas. Eso es lo que llama muchísimo la atención. Yo se de hecho aprecia, quisiera ¿no? que nos moviéramos hacia este lado, porque parece que aquí lo vamos a tener un poco más claro. Se ve como esta fase constructiva que tenemos ahorita. Exactamente, que podemos decir que es como la última fase constructiva que tenemos acá. Nos preguntaremos por qué ya no tenemos esa fase constructiva, pues porque la tenemos allá enfrente llamada templo. Bueno, claro. Esa es la verdadera última fase constructiva, ¿no? Pues todas estas piedras se llevan allá. Es decir, esto sí, se lo llevaron para hacer. Esto es destruido. Ajá. Es lo mismo que también pasó con Templo Mayor. En Templo Mayor, en la Ciudad de México, pues estamos viendo pues partes del sistema constructivo, pero van a ser las primeras fases constructivas del mismo Templo Mayor, ¿no? Claro, porque ya no tenemos nada de las últimas fases, porque todas se fueron para claro, o la todas catedral o las construcciones que están aledañas, ¿no? Claro. Sí, es una parte esencial en esto. Pero bueno, aquí es increíble porque puedes transitar entre las dos fases, ¿no? Así es. Muy interesante. Y digamos, esta es la parte que vieron y que tal vez tocaron los españoles. Esto. Eso corresponde a 1521 y los años posteriores. Esto estuvo oculto. Así es, porque es como la forma que siempre se puede explicar, es como una cebolla que tiene capitas y pues se le va quitando las capas poco a poco, ¿no? Muy bien. Y gracias a que estuvo oculto se preservó o no fue arrasado o no le pasó lo que le pasó a esta fase constructiva. O sea, eventualmente es abandonado, ¿no? Toman las piedras que les sirven y lo demás queda. Y se queda como un montículo como tal. Cuando viene el proceso ya de abandono de los sitios, pues empieza también la caída pues por medio de la gravedad de los espacios como tal. Oye, ¿no? Freddy, me llama la atención justo por la presencia de la hacienda del siglo XIX a un lado. ¿Hay alguna noticia de que supieran que aquí había algo, que este cerro, o este pequeño montículo ya cubierto de maleza, desde luego, era un templo antiguo? Sí, alguna información o realmente oculta. Nunca se tuvo alguna noticia previa a los años 20? Hay un códice, ¿no? Acatitla se llama. Exactamente, que sabe que sí hay todavía vestigios de... Está ubicado, etcétera. Ajá, sí, exactamente, lo ubican como tal. Hasta creo que más bien ahí el asunto es que los españoles creo que encontraron todavía activo el templo. Sí, seguro, sí. Encuentran activo aún el templo y la función. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lógicamente, como son pueblitos, los pueblitos nada más empiezan a crecer por donde sea. Y el templo pues ya empieza a caer en un constante abandono, que es lo que nuevamente volvemos a ver en las fotos que se pueden ver en el año de 1922, antes de la restauración propiamente del montículo. Pues es un montículo de tierra, ¿no? Podemos decir que está todo destruido, ¿no? Entonces creo que eso es lo que pasa, como dice don Héctor. Entonces, Héctor. Entonces eso, ¿sí? Y entonces la reconstrucción, ¿cómo habría que imaginar que se lo encuentran en un primer momento y cómo empiezan a determinar de qué manera van a llevar a cabo esta reconstrucción? Eso no, a veces pensamos que no es tan complejo, bueno, tampoco es tan simple, pero las excavaciones por lo general que hacen los arqueólogos son estas famosas calas de aproximación, que son unas calas que el objetivo es quitar todo lo que ya está destruido y ver y encontrar las escalinatas, ¿no? Y a partir de esas escalinatas ya empiezan los trabajos hacia arriba. Un trabajo lentísimo, ya lo hemos. Exactamente. Lo hemos visto a veces con un cepillo, casi con un cepillo de dientes. Con cucharita de café, ¿no? Se empieza a desmontar para ir encontrando. Sí, realmente es parte esencial, creo que como también los mismos arqueólogos pues empezaron a hacer pues la metodología para encontrar estos vestigios, ¿no? Arqueológicos como tal. Pero sí, realmente lo que sí creo que nos debe de llamar mucho la atención en el caso de Santa Cecilia, pues es la reconstrucción del templo. Sí, sin duda.
que es la que nos va a llamar mucho la atención. Muchos diríamos, ¿por qué se hace una reconstrucción? Pues porque aquellos tiempos todavía no existía en sí el Templo Mayor como lo conocemos. Realmente el proyecto de Templo Mayor fue a partir de la década 70, 80, que empezó a crearse. 78, ¿no? Exactamente. Da escalofríos y pensar lo que habrá pasado allá arriba, ¿no? Lo que se habrá dicho allá arriba, lo que habrá ocurrido, que habrá ocurrido allá arriba, ese sentido de conexión, donde el universo te hablaba de distintas maneras y había manera de establecer contacto con los dioses. Sí, claro, y las ceremonias más bien que se hacían también en este aspecto, ¿no? Y bueno, y la plaza que cumplía una función seguramente muy importante porque la población venía a ver estas ceremonias. ¿Esto es indicio de otros basamentos? No, realmente ya es parte más bien de lo que se ha encontrado también de las piedras. Ahorita pues estamos encontrando mucha maleza por la lluvia, que está muy presente. O sea, pero estas piedras, digamos, se han encontrado sin ningún contexto realmente como para entender qué pudieron haber sido, ¿no? Realmente lo que sí tiene todavía contexto pues es parte todavía de estos muros y de esto, ¿no? Que está todavía pues que habrá que imaginar que es otra capa de la cebolla, ¿no? Exactamente. Muy bien, entonces esa es parte esencial de cómo pues ha estado, pues se hizo los trabajos en Santa Cecilia. Y mencionabas también mucho, Freddy, el entorno, ¿no? Estamos aquí se aprecian unos cerros muy cerca. En otros sitios, o bueno, es a menudo escuchar que los basamentos piramidales son de alguna manera representaciones de estos montes, de una especie como de montaña sagrada. Así es. ¿Has encontrado ahí como una correlación también entre la Sierra de Guadalupe, toda la zona que nos rodea y Santa Cecilia? Sí, claro. O sea, yo estoy pensando que, por ejemplo, en donde estamos encontrando los montículos de este tipo, creo que son los que están más cercanos a las montañas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es el Cerro La Corona, ¿no? Podemos imaginar que es una representación de este cerro al cerro que tenemos acá, ¿no? Entonces, y siempre a mí me llama mucho la atención en el aspecto de cómo los mismos pueblos mesoamericanos pues se transmitieron de un espacio natural a un espacio pues propiamente creado por ellos, ¿no? Y eso es maravilloso. Sí, ¿no? Es un dato. Bueno, es decir, tomaron la naturaleza y la reprodujeron en su centro ceremonial, en su centro ceremonial. Claro, y en su propia cosmovisión, porque los cerros son lugares de mantenimiento, lugares en donde pues nace el agua, lugares en donde hay animales de caza, todo este proceso y que lo tienen que tener aquí en sus mismos espacios de trabajo. Y esta idea del cerro mítico, ¿no? Sí, ¿no? De que es donde pasa lo de Coatlicue, lo de Coyolxauhqui, Y bueno, también tenemos noticias de Xolotl habitando en cuevas por aquí, ¿no? Claro, o sea, claro, realmente... Está en su propia historia. Y realmente el otro nombre que tiene Tenayuca exactamente es Oxtopulco, que es el lugar de las cuevas, ¿no? Mira, ese es el otro nombre que Tenayuca tiene. Y es claro que ellos también pues vivían en las cuevas porque son chichimecas, ¿no? Los chichimecas, acordémonos que son cazadores recolectores que vienen al centro de México. Hay un tema aún muy fuerte en ese sentido porque los chichimecas propiamente no se les dice que son pueblos mesoamericanos porque no tienen esas cuestiones de características de los pueblos mesoamericanos, la agricultura, sedentarios. Sí, como estos elementos comunes que comparten. Exacto. O sea, es decir, los chichimecas son más Aridoamérica, ¿no? Ya hay una discusión muy fuerte sobre eso, porque se encontraron elementos comunes en distintos lugares de lo que se llama Mesoamérica y los juntaron a fuerza y dijeron, a ver, entonces los que tienen estos elementos son Mesoamérica, los que no lo tienen no lo son. Y ahora ya con los nuevos estudios pues ya está la noción de que incluso eso puede ser discutido y probablemente en este siglo vamos a empezar con una nueva comprensión de lo que ocurrió. Sí, de pronto son categorías un poco arbitrarias a veces. Culturales, son categorías a las que nos aferramos, que son útiles en un momento, pero probablemente ya nadie hable de Mesoamérica en 30 años y se invente o se asimile un nuevo concepto. Lo que sí es maravilloso es estas peregrinaciones de 300, 400 años, donde se van formando los mitos, como lo cuenta la tira de la peregrinación, y de cómo van los pueblos chichimecas pasando por distintos lugares, dejando su huella
siguiendo lo que estaban buscando en realidad. Y entonces se puede ir siguiendo la ruta de estos pueblos desde distintos lados. Unos vienen de la zona de Mazatlán, Nayarit, etcétera, pero ya también se sabe que otros vienen de la Huasteca, ¿no? Que vienen del otro lado. Entonces van bajando y en medio de esa fusión que debe haber durado también siglos, se hace un caldo de cultivo donde se va gestando lo que luego llamaríamos Mesoamérica, ¿no? Claro, además hay un dato muy interesante, lo que comenta en el sentido de la Huasteca, ¿no? En la Huasteca hay mayas. La lengua Tenec es un tipo de maya. Sí, sí. La pregunta es cómo llegó desde la península hasta la zona de San Luis Potosí o la zona de Veracruz. Sí, pues, o sea, es una... son procesos de miles de años. Claro, la migración es una parte... podemos decir que es terrible, pero no, es parte de que el ser humano siempre ha estado en constante movimiento, a tal grado de que pues la construcción de los mismos pueblos como tal, ahí están aquí. No se quedan quietos. ¿No? Bueno, y ahorita vemos otra vez son las migraciones, lo que está marcando los problemas de los países y del mundo actual. Es un siglo de migraciones y de mestizajes. Así es. Porque esas migraciones provocan. Incluso, Héctor, Beca, Freddy, también hay que hablar de, una vez pasada la conquista, también los españoles salen en busca de la plata y el oro y se empiezan a encontrar también con la famosa guerra chichimeca. También encuentran la resistencia de aquellos pueblos que no eran mesoamericanos, que todavía se resisten a ser conquistados. Y ese es otro capítulo de la historia. Hasta el siglo XIX. ¿No? Así es. Las matanzas que ordenó Porfirio Díaz eran residuos de los chichimecas originales que nunca fueron controlados, ¿no? Entonces estamos hablando ya de 400 años después. Justo, solemos pensar que, bueno, cae Tenochtitlan, cae Tlatelolco y ya a partir de ahí todo se vuelve como la colonia. Y en realidad no, son procesos muy largos. Sí, realmente, por ejemplo, en el caso de Chiapas, bueno, ya brincamos otra época, en la zona de los lacandones, por ejemplo, duraron casi 300 años. Nunca pudieron ser conquistados. Sometidos. Entonces, es lo que al fin de cuentas, pues trata uno de llamar la atención de que estos mismos pueblos tardaron muchísimo en ser conquistados, dominados, ¿no? Oye, Freddy, y hemos hablado mucho en estos programas en esta zona de Tenayuca, que Tenayuca, Santa Cecilia nos sirven para entender un poco como modelo de Templo Mayor. Pero yo también quisiera preguntarte en qué son distintos. O sea, podemos decir en qué son similares a Templo Mayor, pero qué distingue también a sitios como Santa Cecilia. Pues bueno, yo digo que lo que va a distinguir principalmente va a ser La primera diferencia es que quedaron. Bueno, para empezar. Esa es creo que la primera diferencia que va a quedar, ¿no? Y creo que la segunda es también un poco las deidades cómo estaban presentes acá, ¿no? En el caso de Templo Mayor, pues tiene entendido de que lo que estaba ahí muy presente eran los famosos fardos mortorios de las deidades, ¿no? Huitzilopochtli estaba ahí, sus bultos mortorios, los tlaquimiloli, que así se le debe denominar, ¿no? Pues estaban ahí presentes, ¿no? Lógicamente lo de Tlaloc no era también un tlaquimiloli seguramente con ciertas características de ellos, que son la turquesa y todo esto, las anteojeras y todas esas cuestiones. Y acá seguramente tenían réplicas, pero de esta misma deidad. Eso es lo que yo veo, uno. Dos, el tamaño también, ¿no? Ahorita vemos un templo mayor muy pequeño, muy reducido, pues porque eran las primeras etapas. Pero veamos, cuando estaban en pleno auge, creo que era un enorme... Como del tamaño de la catedral, habría que imaginar. Exactamente, entonces creo que es eso. Y como también dicen, creo que la parte más esencial es que los estamos observando hoy en día, ¿no? O sea, esos espacios aún están completos, ¿no? Es cierto, hubo reconstrucción, sí, pero aquel tiempo pues era la idea del instituto también reconstruir los espacios, ¿no? Pero creo que una parte de la reconstrucción es también conocer cómo eran los templos aquellos tiempos. Realmente Eduardo Parellón menciona que la idea de reconstruir este templo, esta zona de Santa Cecilia, era que la gente conociera cómo era el templo mayor de imaginarlo, sí, claro. Es muy didáctico, ¿no? Claro. Realmente. Sí. Yo veo que más bien desde esa perspectiva. Pues un homenaje a este arqueólogo. Sí, Eduardo Parellón. Sí. Realmente que no es tan conocido. No es muy conocido. Realmente hace poco pues se empezaron a hacer estas porque realmente el arqueólogo Eduardo Parellón excavó en diferentes partes de la República, ¿no? Parte de los trabajos de ellos no solo se enfocó al centro de México, sino que hay materiales arqueológicos que aún siguen siendo estudiados que él mismo pues, recuperó durante sus investigaciones. Sería increíble un libro, una enciclopedia de los arqueólogos. Sí. Alfabético, donde pudieras leer desde los
los primeros, lo que hicieron en sus carreras, lo que aportaron, en dónde estuvieron, dónde trabajaron, si dejaron libros, si tienen algún museo. Sería una manera de conocer el pasado de México a través de la mirada de estos grandes personajes. Nos hemos encontrado con muchísimos. Además con vidas fascinantes algunos de ellos, ¿no? No solo carreras interesantes. Y luego hasta sus cuentos de fantasmas nos han dejado. No sé si vieron que salieron ya 3 volúmenes de arqueólogos contando sombras y susurros, las cosas que les pasan cuando están excavando y cómo cosas sobrenaturales o que no tienen una explicación los han conmovido, los han asustado, etcétera. Son libros muy, 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 muy interesantes. Pues una idea para nuestros amigos de Lina, ahora que van a hacer sus 90 años. El diccionario de arqueólogos. Ahora para sus 90 años. Pero se nos acabó el tiempo, Héctor. No me digas, hombre. Oye, Freddy, pues no sabes qué placer. No, pues bienvenido. Te agradezco muchísimo. No, de nada. Muchas gracias. Querido Siddhartha, como siempre, muchísimas Héctor, gracias. muchas gracias, que está el foco aquí en Tlalnepantla, en Tenayuca, en Santa Cecilia. Vuelvan cuando gusten. Muchas gracias. Su casa en Tierra del Medio. Ha sido de verdad sorprendente la cantidad de cosas que hemos encontrado, la historia que está detrás de un lugar que parece no tenerla, porque ha sido tan brutal el proceso de destrucción de estas partes del Estado de México que se olvida uno de lo que pasó en Naucalpan. Lo que creemos pasó que es solo industria, ¿no? Pozotlán, lo que hemos descubierto en Tlalnepantla, y bueno, vamos a seguir recorriendo los viejos alrededores del Lago Muerto, ¿no? Para ver qué podemos encontrar. Sí, nos falta Tizapán, Cuautitlán. Todavía mucho que ver. Pues muchísimas gracias, Beca. Gracias, Héctor. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias también a usted. Sígasela pasando bien. Espero que haya disfrutado este recorrido. Y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.